En esta oportunidad vamos a hablar del tiempo past simple, del tiempo pasado. Este tiempo nos sirve para contar cosas que pasaron en el pasado. Por ejemplo, si yo quiero decir que yo perdí el colectivo, voy a usar la palabra miss, perder, pero en pasado. Voy a decir yo, miss, perder, the bus, el colectivo. Yo no puedo decir yo perder el colectivo. Necesito decir que yo perdí el colectivo. Por lo tanto, agrego una ed para decir que yo perdí el colectivo. Es decir, que al agregar ed, transformé al verbo perder en perdí. Muchas veces los verbos se transforman en pasado al agregarles ed, pero no siempre es así. Vamos a ver otro ejemplo. Si yo quiero decir que yo vi un accidente, voy a tener que usar la palabra see, que es ver. Es decir, que voy a decir yo saw, yo vi, an accident, un accidente. Esto es así porque el verbo ver, que es see, en pasado se transforma en saw, yo vi un accidente. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo hago para saber cuándo poner ed para hacer un verbo en pasado y cuándo no? Muy bien, nosotros podemos consultar una lista donde se encuentran todos aquellos verbos cuyo pasado no van con ed, sino que son casos como el verbo sí, en el que yo tengo que buscar en la lista para encontrar cuál es su pasado, como por ejemplo saw. Dijimos que aquellos verbos cuyo pasado no va con ed están agrupados en una lista de verbos irregulares, es decir, que tengo que buscar su pasado en esa lista. Vamos a ver cómo se usa esa lista de verbos irregulares. En primer lugar, yo cuando agarro la lista voy a notar que tiene la primera columna bajo nombre de infinitive. Ahí voy a encontrar los verbos infinitivos. Por ejemplo, el verbo have, tener. Si yo quiero saber el pasado de have, me voy a dirigir a la columna del lado, que es la columna donde encuentro los pasados. Por eso esa columna se llama past. Ahí voy a encontrar el pasado de have, que, si miro atentamente, es had. Luego, al lado tengo una columna de participle que me dice cuál es el participio. Su participio es had. Y luego, en la última columna voy a encontrar la traducción, que es tener. Nosotros no vamos a trabajar con la columna de participios, así que no la vamos a mirar. Pero sí vamos a prestar mucha atención a aquellos verbos en pasado que se encuentran en la segunda columna, porque esos son los que vamos a usar para hacer oraciones en pasado en afirmativo. Bien, vamos a hacer otra prueba para ver cómo se usa esta lista. Supónganse que yo necesito el pasado del verbo go. Entonces, voy a mirar la segunda columna y voy a obtener su pasado, que es went. También tiene un participio que es gone, pero recordemos que no lo vamos a usar. Lo vamos a aprender más adelante. Y la traducción de ese verbo es ir. La encuentro en la cuarta columna. Sigamos practicando. Si yo quiero saber cómo es el pasado de take, voy a mirar en la columna de al lado y es took. También tiene un participio que es taken y el significado es tomar, llevar. Pero recuerden que no miramos la tercera columna y que nos quedamos con su pasado, que está en la segunda columna. Por lo tanto, yo siempre tengo que mirar en la columna de infinitive y luego dirigirme a la columna de al lado para encontrar el pasado de aquellos verbos que necesito usar en pasado. Muy bien, ahora, ¿qué pasa con aquellos verbos que no están en la lista? ¿Qué pasa si quiero poner un pasado y busco el verbo en la lista y no está? Muy bien, por ejemplo, el verbo play, si es buscado en la lista, no se va a encontrar y eso quiere decir que yo, al agregarle de,
lo transformo en pasado, played. De jugar se transforma en jugué. Así formamos el pasado de aquellos verbos que no están en la lista. Bueno, vamos a aplicar lo que aprendimos contando lo que pasó aquí. Yo quiero decir que ellos se tomaron una selfie. Entonces voy a usar el verbo take para decir eso. Voy a decir they, ellos. Y voy a tener que ir a la lista para buscar cuál es el pasado de take y si está en la lista. Si yo tomo la lista, voy a encontrar a take en la lista. Voy a encontrar su pasado, took, su participio taken, y la traducción es tomar. Dijimos que nos vamos a quedar con el pasado, que es lo que yo necesito, ¿sí? Entonces voy a decir, they took a selfie. Ellos se tomaron una selfie. Así pueden ver cómo yo obtengo el pasado de take buscando en la lista. Vamos con otro ejemplo. El verbo play. Como dijimos antes, si yo busco play en la lista de verbos irregulares, no lo voy a encontrar. Eso quiere decir que para decir que ellos jugaron al fútbol, a play le voy a agregar una ed. They played football yesterday. Esto es así porque cuando yo no encuentro un verbo en la lista, es porque simplemente debo agregarle ed para transformarlo en pasado. Vamos a hablar un poco más de los verbos que no están en la lista. Dijimos que cuando un verbo no está en la lista, como por ejemplo play, al agregarle ed lo transformo en pasado. Es decir, que play, jugar, se transforma en jugué al agregarle ed. Esto casi siempre es así. En general, aquellos verbos que no están en la lista se transforman en pasado al agregarles ed. Pero hay algunos casos especiales donde tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, cuando un verbo termina con e. ¿Qué pasa en esos casos? Bien, solamente se agrega una d. Por ejemplo, live se transforma en lived, vivir, viví. Solo agrego d porque ya termina con e el verbo. Otro ejemplo de un caso así es el verbo use, que termina con e. Entonces, solo agregamos d y nos queda used. Otro caso especial se da en aquellos verbos que terminan con consonante y. En esos casos, lo que debo hacer es sacar la y y transformarla en i latina y recién ahí agregar la ed. Entonces, el pasado de study, que es estudiar, es studied, con i latina. Eso sucede cuando hay una consonante y al final de los verbos. Otro ejemplo especial se da en aquellos verbos que terminan con una vocal consonante. En esos casos, debo repetir la última consonante. Por ejemplo, en el caso de stop, repito la última P y agrego ed. Y el pasado será stopped, con 2P. Otro ejemplo de este caso, travel. Travel termina con e consonante, termina con vocal consonante. Por lo tanto, lo que hago es repetir la última consonante, agrego ed y de esa forma obtengo el pasado, traveled. Eso es todo. Espero que les sirva.